es un leproso, lo iban a poder limpiar. En San Mateo 10, Cristo les garantizó que cualquier dificultad que enfrentaran, el Espíritu de Dios se iba a manifestar para gloria de Dios. Pero en Mateo 10 no menciona nada de que iban a hablar nuevas lenguas. Sin embargo, cuando leemos San Marcos 16, dentro de las promesas que Cristo le da a sus discípulos, Él incluye una que no aparece en San Mateo 10. Y lo voy a leer otra vez porque esto es sumamente importante. Note lo que dice Marcos 16, versículos 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso lo mencionó en Mateo 10. Pero aquí dice que hablarán nuevas lenguas, y eso no lo menciona en Mateo capítulo 10. Luego dice el versículo 18: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo lo que leímos aquí es idéntico a lo que les dijo en Mateo 10, pero con la diferencia de que aquí se menciona que van a hablar nuevas lenguas. Y la pregunta del millón es: ¿por qué en San Marcos 16, cuando Cristo envía a los 11 discípulos a predicar a todo el mundo, les dice que van a hablar nuevas lenguas, pero cuando los manda a predicar a Israel no les habla nada de nuevas lenguas? ¿Por qué? Sencillamente porque cuando los envía a predicar a Israel no iban a tener ninguna barrera con el idioma, porque todos en Israel hablaban la misma lengua. Pero cuando los manda a predicar a todo el mundo, como no tenían inglés sin barreras, iban a ocupar el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dice: ahora que van a ir al resto del mundo, les garantizo que además de sanar enfermos y levantar muertos y poder hacer milagros en mi nombre, les garantizo que si se enfrentan con la dificultad del idioma, en España hablarán español, en Alemania hablarán alemán, en Italia hablarán italiano, porque me interesa que toda nación, tribu, lengua y pueblo conozca que Cristo salva y que Cristo viene pronto. Hermanos que me escuchan, los discípulos eran en su mayoría personas iletradas. Me estoy acordando como cuando Juan y Pedro predicaban, dice Hechos 4:13, quiero que lo lean conmigo. Estaban predicando Juan y Pedro, y la gente que los conocía, la gente se impactó porque decía la gente: pero estos muchachos son gente del vulgo y sin letras, ¿cómo es que ahora hablan con tanto denuedo? Hechos capítulo 4, versículo 13. ¿Qué libro dice, hermanos? Hechos 4, versículo 13. No se me duerman que estamos estudiando la palabra del Señor. Hechos 4:13 dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La gente sabía que los discípulos en su mayoría eran personas comunes y corrientes, eran vulgares, eran iletrados, eran ignorantes, pescadores, publicanos, cobradores de impuestos. La gente no daba un 5 por ellos. Y ahora Cristo les dice: quiero que me hagan un favor. Yo voy a la casa de mi Padre a preparar un lugar para ustedes. Mientras yo preparo un lugar para ustedes, yo quiero que ustedes vayan a todo el mundo y digan a toda esa gente que hay un lugar para ellos en la casa de mi Padre. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer, Jesús, cuando lleguemos a España? Porque yo no sé hablar español. No se preocupe, porque de eso se encarga el Espíritu Santo. Hablarán nuevas lenguas. Y cuando lleguemos a Portugal, ¿cómo vamos a hacer? No se preocupe, que el Espíritu Santo también habla portugués. Y cuando llegue a Alemania, ¿qué hago? Clama a mí y yo te responderé. El Espíritu Santo habla alemán. Los discípulos eran iletrados, eran pescadores, supuestamente buenos para nada, pero en las manos de Dios eran buenos para predicar el Evangelio. Y debo decirle que el Espíritu de Dios capacitó a estos hombres para hacer cosas grandes que la gente decía: pero ¿cómo es que hablan con tanto denuedo si son del vulgo y sin letras? Verdaderamente esos hombres han estado con Jesús. Quiero decirle que vale la pena estar con Jesús.
Porque cuando uno está con Jesús, hombres ordinarios se convierten en hombres extraordinarios, para honra y gloria de Jesús. Y por eso en esta hora quiero recordarle que estamos estudiando el tema titulado A palabras necias, oídos sordos. Hay algunas personas que entraron un poco después de que empezamos, así que voy a repasar rápidamente lo que he dicho hasta aquí para que ellos se conecten también. Empezamos leyendo San Mateo capítulo 10, del versículo 5 al 8. Y en Mateo 10, del 5 al 8, vimos que Jesús envió a predicar a 12 discípulos. 12 discípulos. Pero los mandó a predicar y les puso ciertas restricciones. No me predican a los samaritanos, no me predican a los gentiles, no me predican a nadie que no sea de Israel. Se me concentran en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las promesas que Cristo les dio a estos discípulos, todas tenían que ver con el poder del Espíritu Santo ayudándoles en la obra de predicación. Les dijo que iban a poder sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, iban a hacer cosas gloriosas y maravillosas, pero no les habló nada de que iban a hablar en lenguas nuevas, porque como iban a predicar a Israel y todo el mundo hablaba el mismo idioma, no era necesario el don de lenguas. Pero más adelante leemos ahora en San Marcos 16 que Jesús manda a predicar a ¿cuántos discípulos? ¿A 11 o a 12? ¿Por qué 11, hermanos? Porque ya Judas no estaba en el grupo. Así que mandó a estos 11 a predicar y le puso restricción. Les dijo: no me prediquen en Samaria. No, Señor. Ahora Cristo dice: predíquenme en todo el mundo. Lleven el evangelio a todo el mundo. No se dejen impresionar por las barreras. El Espíritu de Dios rompe barreras. Lleve el mensaje de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero no olvidemos que estaba hablando con unos hombres que eran iletrados. Eran del vulgo. Con mucho esfuerzo hablaban hebreo. Y ahora Jesús dice que vayan a todo el mundo. Y cuando yo cruce la frontera, ¿cómo le voy a hacer, Señor? De eso me encargo yo. Porque hablarán nuevas lenguas. Van a hablar nuevas lenguas porque es necesario el don de lenguas. Porque cuando lleguen a países extranjeros donde no hablan hebreo, yo voy a hacer el milagro por el Espíritu Santo para que ustedes hablen el idioma de esas personas, de manera que conozcan que hay esperanza en Cristo Jesús. Y hoy quiero decirles, hermanos queridos, que en el libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 4 adelante, los discípulos estaban listos para partir, pero antes de partir, Jesús les dijo que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Permítanme leer textualmente Hechos 1, versículo 4, que dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesús les dice: no se vayan todavía. Los mandé a predicar a todo el mundo, pero no se pueden ir de Jerusalén sin antes recibir la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Sigamos leyendo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cristo está diciendo: para esta tarea que les di, de predicar el evangelio por todo el mundo, ustedes necesitan un poder sobrenatural. Así que no tiene sentido que salgan corriendo y que se van para España como misioneros y que yo voy para Portugal como misionero. Aguántate que ocupas poder. Quédate en Jerusalén. La obra de Dios no se puede hacer sin poder. Y lo que ustedes van a hacer no se puede hacer sin poder. Así que se me quedan en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Y dice el versículo 8, que el versículo 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido